Yo nací en 1936, el 27 de febrero de 1936, en un pueblo de Cuba que se llama Aguada de Pasajeros, en una finca de propiedad de mis padres, se llamaba se llama La Josefita, y ahí nací yo. ¿Y qué es lo que hacían en esa finca? ¿Qué clase de actividad? Nosotros cultivábamos caña de azúcar, frutos menores, y teníamos gran cantidad de cabezas de ganado. Entonces, ¿qué memoria usted tiene de cuando era niño? ¿Qué tipo de vida usted vivía? Bueno, como niño de campo creo que viví lo mejor porque vivía muy feliz, tenía unos padres que nos adoraban a todos los hermanos, éramos una familia muy unida, éramos y somos los que quedamos todavía. Si hay un problema es de todos, somos uno todos. Y como todos los padres, uno tiene el mejor recuerdo de ellos. Mi padre era asturiano, vino de España de 13 años porque la mamá lo montó en un barco sin tener familia en Cuba y lo mandó para Cuba para que no lo llevaran para la guerra en España. Entonces, el tema de España era algo que estaba en la conciencia de su familia siempre. Correcto. Mi padre, desde que nosotros éramos muy pequeñitos, nos decía: hijo, el comunismo es lo más malo que hay en el mundo. El comunismo se lo quita todo a uno, le quita la libertad, le quita todos los bienes, le quita toda la libertad de moverse, de expresión, locomoción, y le quita lo principal, que le quitan cuando tengan unos cortos añitos, se los llevan para la guerra, se los llevan a hacer guerra en otros países para subyugar y maltratar a otros países. Y él era anticomunista, igual que somos nosotros, que lo llevamos en la sangre. Bueno, siendo yo un muchachito prácticamente de 15, 16 años más o menos, vivíamos en la finca como campesinos y eso. Entonces nos empezó la inquietud política aquella del golpe de Estado de 1952, y luego, bueno, pues que no habían elecciones libres en Cuba. Eso lo sabe todos los que fueron militares del gobierno pasado, que son mis hermanos, y todos nosotros los que teníamos inquietudes políticas. Y entonces empezamos a conspirar en grupos de jóvenes, de campesinos, personas del pueblo. Por ejemplo, hay un señor que vive en la Florida, se llama Orlando Lima Pérez, que fue uno de los organizadores principales del 26 de julio en el municipio de Aguada de Pasajeros, y junto con él y un grupo de industriales, personas educadas con título y su carrera, pues empezamos una lucha tenaz en contra del gobierno de Batista. Y en eso hicimos todo lo que pudimos, fuimos a huelga, fuimos a diferentes actividades de sabotaje, no sabotaje de poner bomba y eso. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy de acuerdo a hacer un sabotaje a un central, a una industria, a una base militar o algo de eso, en la situación de mi país, no en la de otro país, que se entienda bien esto. Y entonces, bueno, pues llegó el mes de junio, agosto creo que fue, del año 58. Nos alzamos un grupo de mi pueblo, nos alzamos en armas en el Escambray, bajo las órdenes del comandante Víctor Bordón Machado, que era jefe del frente de San Blas, ahí la zona del Escambray. Ahí cuando llegué me encontré de oficial de guardia a un capitán que está casualmente en esta zona, se llama el Prado Caballero. Me lo encontré haciendo de oficial de guardia en el campamento, y cuando nos vio, pues nos abrazamos allí, porque no pensaba de que íbamos a encontrar a nadie conocido allí. Y bueno, pues ahí nos llenaron todos los papeles correspondientes, y bueno, pues a los 2 días hacer entrenamiento militar y eso. Estuvimos desarmados como 3, 4 meses, estuvimos desarmados haciendo todo tipo de caminos, de entrenamiento militar, prácticas de armas y todo eso. Y de ahí, bueno, pues salimos a la carretera a armarnos, porque las armas había que quitárselas al ejército. Entonces, aguante ahí un segundito. Ahí seguimos hablando ahí en las armas en la carretera. Pero dígame el proceso y la motivación de usted por alzarse. ¿Eso fue algo que usted lo estuvo pensando mucho tiempo y por fin decidió?
¿Cuál fue la motivación de usted? No, nosotros sabíamos que había que luchar a como diera lugar, pero un buen día iba yo para la finca, un sábado por la mañana, íbamos a hacer una parte de ganado, a apartar un ganado que íbamos a mover de los potreros, y cuando voy a entrar a la finca, hay un mensajero esperando, me dijo, tienes que estar a las 10 de la mañana en Cienfuegos, que hay un guía del Escambray para subirlo y subir para el Escambray. Entonces, sin saber, se incorporó mi difunto hermano Felo Gonzalo García Asturiano y 3, 4 muchachos más de la zona que nos incorporamos, y no voy a mencionar los nombres de ellos porque están en Cuba algunos en situaciones difíciles. Nos incorporamos al Escambray y bueno, y la motivación principal fue de que había que salirse de la dictadura que teníamos, porque ningún pueblo con dictadura funciona bien, y creo que esa era en ese momento la inquietud principal de la juventud en esa época. Entonces, dígame, eso es interesante, porque entonces muchos americanos están bajo de la impresión que todo el mundo que fue contra Batista, nada más que fue la gente que no tenían propiedades, que no tenía, usted sabe, esta idea que siempre están hace 45, Sí. Y usted estaba bien, Sí. Usted tenía propiedad, Sí. y usted y mucha gente como usted, que no querían a Batista. No queríamos a Batista por la dictadura, pero el principal que apoyó a Fidel Castro fue el capital cubano, que lo apoyaron con todo, porque en la Sierra Maestra, en la Sierra del Escambray y en la Sierra Maestra, a nosotros se nos dijo que se iban a hacer elecciones libres a los 18 meses y que podía aspirar todo el ciudadano cubano que tuviera posibilidades de aspirar y que quisiera hacerlo y que estuviera limpio políticamente, ¿no? Cuando usted se alzó, ¿qué era su impresión de quién era Fidel Castro y en qué pensaba él? No. Nadie pensó de que Fidel Castro era comunista, nadie. No, pero nada más que piense en ese tiempo, en junio de 58, dígame qué usted pensaba en ese tiempo y qué esperanza usted tenía en junio de 58. Sí, la esperanza que teníamos era de que, bueno, porque se iban a hacer un cambio de gobierno para hacer un gobierno libre, democrático, donde todos los seres humanos tuviéramos derechos y obligaciones contra el Estado, o para favor del Estado, perdón. Y no pensábamos, nadie podía imaginarse que Fidel Castro era comunista, sino nadie prácticamente hubiese ido a la sierra, porque Cuba es un país que era anticomunista a todo, y teníamos buenos gobiernos democráticos anteriormente y todo eso, y todo el mundo lo que quiere es la libertad, la democracia, y que todo el mundo viva bien, porque, por ejemplo, en la finca nosotros habían trabajadores que a nosotros nos gustaba que si nosotros nos poníamos un par de botas buenas, que ellos se las pusieran también. ¿Por qué? Porque la trabajaban y la luchaban. Nosotros queríamos que todo el mundo pudiera vivir lo mejor posible con libertad. Bueno, vamos a seguir donde usted estaba. Dijo que se alzó cuando llegó a la montaña. Usted, ¿qué es lo que era su impresión? ¿Que usted pensaba que iban a lograr lo que usted quería lograr? Sí, correcto. Pensamos en la libertad de Cuba y con una democracia bien representativa para el pueblo cubano. ¿Tenían miedo que iban a fallar y que lo iban a matar en ese No. Uno se muere nada más que cuando Dios diga. Yo estaba en varias escaramuzas fuertes y gracias a Dios estoy vivo aquí. Personas me han comentado que se sorprendieron de que relativamente fácil fue derrotar a Batista. ¿Usted está de acuerdo con esa expresión? Y Sí. ¿Cierto por qué? Sí, yo estoy de acuerdo en eso, de que hubo muchas posibilidades favorables a nosotros, primero porque el pueblo no quería Batista, y segundo porque el ejército estaba desmoralizado prácticamente, y entonces pues todo el mundo busca la mejora para su familia y para la patria. ¿Hubo mucho combate cuando usted estuvo ahí? Tuvimos algunos combates y el principal fue la toma de Santa Clara, que fue bastante dura, pero bueno, gracias a Dios se resolvió todo. Cuénteme de eso, cómo empezó, y dígame un poquito de detalle, por favor. Bueno, se tuvo Santa Clara sitiado y por varias horas, y se cortó el agua al regimiento. El regimiento estaba bien pretechado y se cortó el agua y bueno, se empezó a tirar con todo lo que había.
incluyo altos oficiales del Ejército Rebelde, empezaron en el medio de la carretera a tirar con bazooka para dentro del regimiento. Y aquello fue, ya cuando hay un ejército que está sin agua y que está peleando quizás por un sueldo, muchos pelearon por un ideal igual que peleamos nosotros, pero ya se desmoraliza la tropa, ¿se da cuenta? Y ya ellos se estaban comunicando por la radio de que la república entera casi se había entregado, Batista se había ido, y cuando se fue Batista pues se acabó de desmoralizar el ejército, y entonces se entregaron. Dígame, vamos a ir para atrás un poquito otra vez. El grupo con que usted estaba, ¿con qué grupo usted estaba? Porque había distinta gente que se llamaban de distintos grupos. No, yo estaba con el 26 de julio y estaba bajo las órdenes del comandante Víctor Bordón y Erasmo Peraza, que está aquí por Venezuela, creo, que fue el capitán que tiré los últimos tiros en esa guerra con él. En ese tiempo, ¿qué conflicto ustedes tenían con los otros grupos que estaban en Escambray? Bueno, prácticamente de eso yo no le puedo hablar mucho porque sí hubieron ciertas dificultades, pero no dificultades difíciles, porque todo el mundo lo que estaba era por tumbar a Batista y bueno, pues resolver lo que había que resolver, ¿no? Pero yo creo, para mí eran pequeñeces que existen en todos los grupos que hay, incluso aquí mismo los grupos que vemos, bueno, pues lo que aquí tenemos un respeto siempre para las personas y hablar con respeto a las personas, pero todos los grupos tienen sus dificultades pequeñas, ¿no? Pero que se tratan de limar y se liman. ¿Usted conoció o oía mucho ese tiempo de o Che Guevara o Eloy Gutiérrez Menoyo? Porque los dos de ellos estuvieron en Escambray. El Che Guevara era jefe de la columna de nosotros, la columna 8, Ciro Redondo. Era el Che Guevara jefe de ella. Y Eloy Gutiérrez Menoyo, pues estuve en su campamento en 2 ocasiones y después en el presidio político estuvimos juntos mucho tiempo. Mientras él estuvo en el presidio político fue tremenda persona, después se fue para Cuba y con el mayor respeto de él y eso, pero bueno, pues hizo una cosa funesta para la libertad de Cuba y para su persona creo que debe ser bochornoso lo que hizo. Pero en esos tiempos, ¿qué era la impresión de ellos? Porque por ejemplo, ya personas dicen que ya Che Guevara ya en esos tiempos ya estaba hablando de comunismo y socialismo y todo eso. ¿En esos tiempos se oían esos rumores o no? El primer rumor de eso que yo oí, cuando se tomó Santa Clara, todos los individuos que veníamos con preparación militar de la sierra y que habíamos estado mucho tiempo en la sierra, como decíamos vulgarmente a nosotros, los más barbudos. Entonces nos pasaron, cuando vamos a Santa Clara, nos pasaron arriba a la azotea en los equipos pesados, ametralladoras pesadas y todo eso. Y entonces por el día 17 de enero, creo que fue 17 o 21 de enero, exactamente no sé, hay uno que se alzó con nosotros que era comunista, pero nosotros no lo sabíamos. Casualmente vivió en una de las fincas de nosotros. Y nos dijo, muchachos, esto es lo mejor que hay, porque esto es comunismo, que es lo mejor que hay para la nación. Y mi difunto hermano Felo y yo nos paramos como si nos hubieran dado un corrientazo. Y le dijimos, sin pensarlo ni nada, le dijimos, si esto es comunismo, lo estamos combatiendo con las armas ya, porque el comunismo es lo más malo que hay en el mundo. Y no teníamos la experiencia que tenemos de aquello, ¿no? Y él hizo así, se quedó callado la boca y no dijo más nada. Porque nosotros, por la preparación que nos había dado nuestro padre, de que desde chiquito él nos decía que el comunismo era lo más malo del mundo, que era un cáncer para la humanidad. Nos creció eso y nos prendió y bueno, pues a nosotros en la revolución se nos ofrecieron cargos bien importantes. No los aceptamos. En esos tiempos primero no los aceptamos porque todavía no estábamos tampoco bien documentados de que era un comunismo de verdad, pero no lo aceptamos porque a nosotros no nos interesaba el ejército. Pero después cuando nos hicieron una entrevista al Ejército Rebelde, en enero del 59 nos preguntaban, ¿tú eres rojo o rosado? Y entonces, por ejemplo, si tú no aceptabas ninguna de las dos posesiones esas, ellos te marcaban el expediente y luego te licenciaban o te mandaban para el INRA. Entonces ya en enero del 59 sí. Ya querían saber si usted era comunista sí, o no. Señor. Y me acuerdo que llegué a mi pueblo el 18 de enero del 59 con el primer permiso que me dieron del ejército. Y llegué a casa de un dentista que era
era mi hermano y de luchador el 26 de julio y me dijo, hijo, amén, él era muy religioso, hijo, amén, si no te has ensuciado, no te ensucies. Yo le dije, Gobi, yo tengo valor para pelear de frente con cualquiera, pero para pararme ante un pelotón de fusilamiento a fusilar a alguien, yo no tengo pantalones para eso, Gobi, y no lo voy a hacer nunca. Y me dijo, hijo, tenemos que volver a empezar a luchar porque esto es comunismo. Y bueno, el hombre tenía una razón inmensa y bueno, pues murió aquí en el exilio y fue tremendo luchador contra Batista y contra Fidel. Porque, quiero otra vez, porque lo estamos adelantando, llega el día 1 de enero, bueno, ya unos días antes de eso se sabía que iba a triunfar la revolución, Sí, pero cuando por fin ya ¿cuándo usted, a dónde estaba y cuál fue su reacción cuando primero usted supo, por cierto, que se había ido Batista y había triunfado la revolución? No, nosotros ya el 28 de diciembre del 58 pasamos, las tropas de Víctor Bordón y Erasmo Peraza pasamos a tomar posesión para tomar a Santa Clara. Y entonces ya el día 1 de enero, bajo el combate aquel que se estaba rindiendo Santa Clara, cuando nos enteramos que Batista se había ido, aquello nos subió la moral un 100% y nos dio una alegría inmensa. Porque el pueblo, pues no teníamos nada contra los militares, sino contra Batista. Los militares la mayoría de ellos fueron militares constitucionales que, bueno, hay que respetarlos porque ellos juraron una bandera para defender la patria y la constitución de la república. Okay. Entonces, en esos días, ¿qué usted pensaba que iba a pasar cuando triunfó? ¿Qué esperaba usted en esos días? ¿O ya en esos tiempos, o ya tenía ya temor porque estaba oyendo rumores? No, yo tenía la fe todavía y la esperanza de que iban a haber elecciones libres porque fue la plataforma política que teníamos en la sierra y todo el mundo lo que quería era elecciones libres. Y la guerra no le gusta a nadie. La guerra, el fusil es la peor arma que se puede usar para liberar un país, pero cuando hay que tomarlo se toma con el decoro y la moral que requiera un verdadero patriota. Porque fíjense que una cosa que usted menciona el 26 de diciembre, otra persona que yo entrevisté me dijo que en el 26 de diciembre ya en las villas vio una bandera con el 26 de julio. No, eso es posible, pero yo no la vi. No. Es posible que alguien la haya visto, pero yo no le puedo decir lo que no es verdad, yo no se lo puedo decir. Pero. Ok, entonces, el día 18 dígame otra vez, ¿qué fue esa entrevista que ustedes fueron como para ver si usted quería algún trabajo o consiguiendo trabajo? No, eso fue, nos entrevistaron a todos los militares del Ejército Rebelde. Esa entrevista, todos los que estábamos en el Regimiento León Subidal de Santa Clara, nos entrevistaron en pocas horas. Y la pregunta era, ¿tú eres rojo o rosado? Lo mismo es rojo que rosado prácticamente, porque los dos son de izquierda, ¿no? Y yo le dije, no, yo no soy ni rojo ni rosado. Y me dijo, el individuo se echó a reír y me dijo, está bien, y me subrayó el expediente. Lo que puso no lo vi. ¿Y es alguien que usted conocía? No, un oficial. Okay. Un oficial posiblemente del Ejército Batista, vestido de verde olivo ya, y muy bien. Pero los que estábamos en la sierra, pues no teníamos el control de manejar una oficina de militar ni nada de eso. Y ellos se quedaron, muchos de ellos que estaban limpios y eso, de polvo, de sangre y eso, se quedaron trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué plan tenía usted en esos días? ¿Iba a seguir en el ejército? ¿Quería ir para atrás para su finca? ¿O iba ya que triunfaron, iba a dejar todo eso? ¿Qué esperanza usted tenía en esos días para usted personal? Sí, mi opinión personal en ese tiempo era licenciarme honrosamente, irme para la finca a trabajar y a seguir mi compra y venta de ganado. Trabajaba en la zafra, en el central, y a vivir libremente sin ningún tipo de responsabilidad de ejércitos ni nada de eso. Vivir como un campesino libre, donde yo pudiera salir libremente para donde yo quisiera. ¿Y usted regresó a la finca? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí antes que usted decidió que las cosas tenían que cambiar? No, ya nosotros el 18 de septiembre de 1959 nos reunimos un grupo de oficiales y soldados del Ejército Rebelde, incluyendo algunos que estaban activos en el ejército, para empezar a crear los nuevos grupos
contra el gobierno que no éramos comunistas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué usted vio que le hizo organizar esa reunión? No, ya cuando tú ves que están tomando, por ejemplo, en mi pueblo, todos los comunistas les dieron trabajo enseguida, buenos trabajos, buenos cargos administrativos y todo eso. Y los individuos que lucharon por la revolución los mandaban para, por ejemplo, para ganadería, el INRA, trabajar en el INRA. Por ejemplo, a mí me dijeron, cuando yo me licencié, perdone que vuelvo atrás, que me licencié o me dieron una licencia provisional por 60 días, me pasaron un telegrama a mi casa que me presentara inmediatamente al Estado Mayor General de Santa Clara. Y me presenté ahí y me dijeron, bueno, ¿te quedas o te vas? Digo, me voy. Entonces me dijeron, ¿en qué quieres trabajar? Digo, no, yo voy a trabajar en la finca con mis padres y mi familia, vamos a seguirla. Y entonces me dijeron, tú eres operador de equipos pesados porque en el expediente tuyo lo tenemos. Digo, sí, yo soy operador de equipos pesados. ¿Quieres ir a trabajar en el INRA en equipos pesados? Digo, bueno, si depende de lo que paguen, voy. Y bueno, me hicieron una buena oferta y estuve trabajando en el INRA en equipos pesados 1 año y pico. Y, o sea, se no llegó al año porque antes de eso me empezaron a coger preso varias veces. Y me tenían unos días, 1 mes, 2 meses, 3 meses y me soltaban. ¿Por qué lo ponían preso? Porque estaba frente a un grupo organizando los grupos anticomunistas allá en la zona. Y entonces, modestia aparte, porque estuve en el Ejército Rebelde y que, bueno, pues siempre me ha gustado estar de frente a las cosas que requieren la dignidad y la moral para los demás. Y para mí, por supuesto. Entonces, pues la gente pues empezaron, no, que tú que eres el hombre que debes porque tú conoces del ejército. No, bueno, yo sí, yo trabajo donde sea. Yo para la patria, soy soldado de la patria en cualquier terreno. Y entonces, bueno, pues tuvimos varios grupos. Entonces, cuando mi hermano cae preso, cuando la trujillista, que estaba en el ejército, que era un grupo de oficiales, tuvimos preparado el asalto a la cárcel de Santa Clara, lo íbamos a hacer de jamón. Teníamos los carros, los uniformes, las ametralladoras, todo lo tenía para asaltar. Y el día antes de soltarlo, del asalto a la cárcel, lo ponen en libertad. Y de ahí mismo ya él cogió el monte y se alzó con un grupo de muchachos inquietos con la revolución ya, y creó el frente más grande que había en el llano, en la provincia de Las Villas. ¿Cómo se llamaba ese? Feliberto Gonzalo García, el asturiano. Felo el asturiano. No, pero el grupo de ustedes tenía un nombre. Nosotros éramos Ejército de Liberación Nacional del Escambray, porque el Estado Mayor General estaba en el Escambray, que estaba bajo las órdenes del comandante Osvaldo Ramírez. ¿Y entonces usted estaba organizando todo esto con su familia? No, y los amigos de nosotros que estuvieron en la lucha contra el 26 de julio, muchos militares que se incorporaron a la lucha con nosotros también, aunque políticamente fuimos contrarios, ¿no? Pero cuando ellos se incorporaron inmediatamente, muchos de ellos, a la lucha de nosotros, los revolucionarios anticomunistas. Porque tenemos la tendencia aquí de revolucionarios, de que esto, que lo otro, pero yo soy revolucionario, pero anticomunista. Yo soy revolucionario de derecha. Dígame, deme 2 o 3 ejemplos de qué clase de actividades ustedes hacían contra Fidel Castro, contra el gobierno. Chicos, nosotros hacíamos lo que nos cayera, en lo que nos fuera, se nos proporcionara en la ocasión. Tuvimos en algunos paros de la zafra, tuvimos creo que un paro bastante considerable de la zafra, hicimos todo lo que se pudo hacer de poner banderas en la escuela, se organizó un grupo, nos organizamos en comandos militares de A9 y ahí pues, por ejemplo, cada grupo tenía 9, pero tenía un jefe de grupo, que ese jefe de grupo se debía al superior de ellos y así trabajamos. Por ejemplo, se descarrilaban las líneas de tren de carga para el central, se quemaron muchas cañas, cosas que no ofrecían peligro a quemarse un ser humano o algo de eso, ¿no? Y se hicieron muchos trabajos en la escuela de poner
se repartió mucha propaganda anticomunista. Yo recuerdo que yo estaba un día en el central que yo trabajo y estaba en la bomba de gasolina echándole gasolina al tractor que yo manejaba de la finca, y se para el jefe el teniente ahí del pueblo, se para a echar gasolina. Y yo andaba con unos sellitos así, y llegué con un sellito y le pasé aquello y me fue con el tipo sentado conversando con el que le estaba echando la bomba, y le puse un sellito del MRR en aquel tiempo en el foco del carro. Y el tipo ni cuenta se dio. Bueno, el tipo después se volvió anticomunista también, y la familia de él está aquí en los Estados Unidos, y él está en Cuba, pero no está en nada con esto, es anticomunista también. Hicimos todo lo que se proporcionó en cada ocasión, a lo mejor una sencillez de malograr un acto del gobierno, cualquier cosa que nos cayera en mano, porque era lo que se podía hacer en ese tiempo. Dígame, usted dijo que repartían banderas en las escuelas. ¿Qué clase de banderas? En ese tiempo el MRR. Oh. Y perdón, unos brazaletes muy bonitos, el MRR que habían, y los poníamos, venían en unas carcamonías así que uno le quitaba y los pegaba así en la escuela, en las oficinas, en los lugares que uno creyera que se iba a ver mucho. Lo ponía mucho. En aquel tiempo nosotros trabajamos para el MRR con el ya fallecido Manuel Artimi. Ahora, dígame por favor, aclare algo. Todo el mundo dice que toda la gente que estaban yendo contra Castro eran, otra vez le quiero hacer esta pregunta porque esto es algo que quiero aclarar en este programa, que toda la gente que estaba yendo contra Castro nada más que eran gente que porque eran de Batista y que porque nada más que eran gente rica. Dígame qué usted dice de eso. ¿Quién era la gente con que usted estaba organizando contra Fidel Castro? Contra Fidel Castro creo que nos reorganizamos, los mismos grupos que nos organizamos para luchar con Fidel Castro, pero como vimos que el sistema venía con una ideología comunista, pues el pueblo cubano no era comunista en ese tiempo, ni lo es todavía. Entonces lo mismo se reorganizaba un campesino que un dueño de fincas, que un dueño de central, que un médico, que un abogado. Casi que una de las conspiraciones grandes que hubo en Cuba fueron los médicos y abogados y el campesinado. Y las personas que tenían medios económicos bastante desahogados conspiraban contra Castro, y no por defender sus bienes ni nada de eso, sino por defender la libertad de la patria. Okay. Entonces ya en el 59, usted no se asó hasta el 63. Sí. Entonces, que usted entonces estuvo activo. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, cómo ustedes conseguían armas? Bueno, en las armas nosotros recibimos, creo que el único grupo del llano que recibió, creo que 20 y pico de fusiles y ametralladoras de aquí, de los Estados Unidos, del grupo de Manuel Artime, del MRR, fuimos nosotros. Y las otras se las quitamos en los combates a los milicianos. Y gente que, por ejemplo, milicianos que no eran comunistas y pasaban por un lugar y botaban el fusil, y luego ese fusil ya había alguien para recogerlo. Pero luego a esa gente les costaba muy caro. Cuando botaron un fusil, ya usted sabe lo que significa eso en el ejército. Y entonces pues el parque se le quitó casi siempre a las milicias. Ese fue el objetivo, y siempre se recogía. Mucha gente que tenían parque de la Revolución nos lo daban. En La Habana recogimos muchas armas y mucho parque. Cuando me refiero a parque es a municiones, granadas, cóctel melotón y todas esas cosas, ¿no? Nada más que una pregunta que se me olvidó hacer. ¿Qué arma usted estaba usando cuando se alzó, cuando estaba con Julio 26? ¿Qué arma tenía? El 26 de julio tenía un Garand. ¿Un Garand? Un Garand, sí. Okay. Mi hermano Felo tenía un Garand también. Sí. ¿Qué era su impresión de todo el fusilamiento que empezaron casi inmediatamente? No, yo eso ¿cómo se llama? Me decepcionó completamente eso, porque yo, como le dije ahorita, yo tengo valor para fajarme a tiros con cualquiera, y no estoy haciendo alarde de esto, y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, pero yo no tengo valor para matar a nadie ante un paredón de fusilamiento, ni tirarle a mansalva a alguien. Eso es una cobardía de quien lo haga. En la guerra,
Y yo cuando he tenido combates, que yo le vea la cabeza por allá, le tiro a partírsela. Pero si lo cojo prisionero o lo cojo herido, lo curo y lo atiendo y lo pongo en manos de la justicia para que haya un tribunal competente que lo juzgue. Pero yo no tengo valor para matar así a sangre fría a nadie. Para mí eso es una cobardía. Y bueno, muchos cubanos desafortunadamente lo han hecho. Y lo lamento mucho porque somos hermanos cubanos todos, que con una u otra ideología, pero somos cubanos. ¿Qué era cuando usted veía casi el país entero diciendo a la gente al paredón, el paredón? Y hoy veo eso y a mí yo le comento a todo el mundo, yo cuando veo esas películas hoy, porque yo ni estaba vivo en esos tiempos, es como si el país entero se volvió loco, sí. Temporary insanity. ¿Qué era su impresión cuando usted veía a todo el mundo así gritando? Yo estuve condenado a pena de muerte. Y yo cuando en la primera causa mía nos pedían, eso fue recién fracasada Bahía de Cochino, Playa Girón, y nos llevaron al tribunal de Matanza a hacernos el juicio, un juicio sumarísimo, y veía esas calles enteras, y nosotros en camiones del ejército, esposados y todo eso, y el pueblo, paredón, paredón, paredón. Yo decía, bueno, que Dios los perdone porque ellos no saben lo que están haciendo. Nosotros estamos luchando por la verdadera libertad de nuestra patria. Ellos están confundidos y no saben lo que dicen. Y efectivamente muchos de ellos después pues vinieron a presidio y venían apenados y eso, pero bueno, yo tengo la tesis que es mejor sumar que no restar. ¿Usted cree que, bueno, déjeme no empezar a hacer preguntas de hoy en día. ¿Cuándo usted decidió a usted mismo alzarse? ¿Por qué se alzó y cómo fue ese proceso? Yo me quería alzar desde que mi hermano se alzó en el año 61, porque yo estuve con él en la guerra, peleamos juntos y estuvimos, y bueno, y me quería alzar con él, pero él me decía, no te puedes alzar porque tú eres el brazo derecho de las guerrillas en el llano y no te puedes alzar. Y yo siempre quería alzarme y yo quería, pero él no quería y me dijo, y tienes que obedecer órdenes, porque soy tu jefe. Y bueno, yo soy bien disciplinado, hay veces que hay que aceptar cosas en la guerra que no, pero bueno, y no me alcé. Y el día 3 de marzo del 63, el 8 de marzo del 63, ellos tienen un combate grande en el lindero de la finca de nosotros, la finca Josefita nosotros, y la finca de mi cuñado, los Riveros, Kiko Rivero. Tuvieron un combate grande ahí con el ejército, y bueno, pues en ese momento las milicias pusieron 17 cadáveres en el patio de la finca de nosotros, y los heridos los sacaron por camiones. Mi hermano con los pocos hombres que tenía pelearon, sabían pelear y tenían valor. Y entonces, bueno, pues ese día nos alzamos 4 hermanos más, nos incorporamos a la guerrilla de él. Porque teníamos una situación muy difícil y efectivamente no se había terminado el combate. Yo trabajaba en una romana pesando caña y fueron dos camiones del ejército a buscarnos a mi hermano que trabajaba conmigo y a mí a la romana. Pero ya nos habíamos ido. Entonces nos incorporamos a la guerrilla, nos armamos y bueno, pues hicimos todo lo que pudimos hacer. Tuvimos algunas pequeñas escaramuzas y el día 3 de abril del 63 nos cerca la tropa Raúl Castro con 16.000 milicianos, la tropa más entrenada del gobierno cubano contra la guerrilla. Y nos fajamos a las 6 de la mañana, rompimos el primer cerco. Entre el primero y el segundo cerco matan a mi hermano Felo y a mi hermano Dionisio. Entonces yo era el segundo de él, modestia aparte, y me hice cargo de la tropa. Y rompimos ya con los 2 hermanos míos más chiquitos y otro herido más que teníamos, rompimos el segundo cerco y nos fuimos. Entonces nos quedamos sin parque. Ahí en ese combate nosotros nos reabastecimos del parque de las milicias. Ellos pusieron 87 muertos en el cementerio de Aguada ese día y los 2 cadáveres de mis hermanos aparte. Entonces mi hermano Santo, que en paz descanse, se le acabó el parque y le fue con la bayoneta, caló bayoneta y le fue para arriba un miliciano y desarmó un miliciano y lo inutilizó.
y se armó con las armas de milicianos y con eso siguió tirando. Y las cananas de los milicianos para coger el parque, nosotros usábamos las mismas armas que ellos prácticamente, armas soviéticas, y porque era la que se conseguía fácil el parque. Entonces, seguimos peleando y peleando. Entonces, unas horas antes, después que nosotros salimos del combate, a las 2 de la tarde, el último cerco, le dan candela a la ciénaga, viniendo para arriba de nosotros con un viento de eso en el mes de marzo, que eso vuela. La ciénaga es una cortadera grande así, que eso arde igual que caña. Y nos dieron entonces, pero yo conocía esa parte de la ciénaga bastante bien y teníamos un práctico que había nacido y criado ahí. Y pudimos salir fácilmente, y cuando la candela llegó ya donde nosotros estábamos, ya nosotros habíamos cogido tierra firme y nos movimos rápidamente de ahí y hicimos contacto enseguida con los contactos que teníamos nosotros en la calle, y rápidamente ese día, como a 7 u 8 millas del lugar, curé yo a los heridos, le saqué a mi hermano Santo una bala de la narga con una tijera. Y Santo tenía un balazo en el pie derecho y arriba en la columna, en la narga, y Elías le habían desbaratado, Elías mi hermano que está en la Florida, le habían desbaratado el brazo de un balazo. Entonces los curé a los dos y nos trasladamos de esa área hasta el otro día por la noche, que alguien nos sacó para La Habana, un carro amigo nos sacó para La Habana, y allá curar los heridos y a reabastecernos de parque de nuevo para volver a incorporarnos a la lucha. Ok, bueno, entonces, ¿cuántos hermanos usted tenía que estaban alzados también? Nosotros habíamos 7 hermanos en una guerrilla. ¿Quiere el nombre de ellos? Sí. Feliberto Gonzalo, Rubén Gonzalo, Elías Gonzalo, Santo Gonzalo y Eloy Gonzalo. No, éramos 5. ¿Y cuáles fueron los dos que murieron ese día? Ahí el que era comandante de guerrilla, Feliberto Gonzalo y Dionisio Gonzalo. Éramos 5. ¿Usted supo ese mismo, usted estaba con ellos cuando ellos murieron o usted se enteró? Sí, yo a Dionisio estaba, nosotros cuando abrimos el cerco, el último cerco lo abrimos tipo pinza, y entonces Dionisio era el que me secundaba a mí, porque estábamos organizados en eso, ¿no? Y a Dionisio lo mataron peleando parado ahí, al lado mío ahí. Entonces cuando él cayó le dieron un balazo en el pecho y le dieron otro aquí por el muslo. Entonces yo me incorporé, le tomé el pulso y ya vi que estaba, y entonces lo viré, le quité el carnet del ejército que tenía y lo viré y le puse un sombrero negro que él usaba, se lo puse tapando en la cara. Y a Felo sí lo vi, Felo rompió, cuando rompimos, a Felo rompió a la izquierda y a la derecha. A Felo lo vi que le dieron un balazo aquí, le desbarataron esta mano, entonces se cruzó un M3 que él usaba y empezó a tirar aquí así, y cuando le iba a cambiar el magazine, le ponía la mano herida arriba y lo usaba así. ¿Cómo usted pudo seguir? Porque mucha gente ven a los dos hermanos de ellos que lo matan, no hubieran podido continuar. Sí, pero hay que seguir porque mire, todos los que estamos juntos en ese momento somos hermanos. Y entonces, entre los que habían herido, habían 2 hermanos míos heridos y otro muchacho más herido. Caridad Girón Benítez, estaba herido también. Entonces, todos los que estamos ahí, ya si está herido, yo me lo llevo a como dé lugar. Pero vaya, muerto ya, ¿para qué me lo voy a llevar si está muerto ya? Y estábamos en una situación muy difícil, teníamos 16.000 milicianos peleando contra nosotros. Y esos orientales, la gente de Raúl Castro, son gente que quizás por la poca cultura que tenían, peleaban duro, hay que reconocer que peleaban. Pero bueno, tuvimos la suerte y que Dios nos ayudó siempre de romperle los 2 cercos sin problema. Entonces usted dice que fue para La Habana para reorganizar, ¿no? Reorganizarme y volver para Monte con bastante parque y granadas y todo lo que pudiera conseguir. ¿Pudo hacer eso? No, porque desafortunadamente nos cogió Seguridad de Estado allá. ¿Cómo fue que lo cogió? Seguridad de Estado nos empezó a perseguir, yo era el único que se estaba moviendo en la calle era yo. Entonces yo andaba siempre con una gorra de Che Guevara, y un librito de Che Guevara en la mano, y me estaba moviendo, pero yo era muy fichado en la lucha, ya me tenían fichado varias veces. Y entonces estaba en una casa en La Habana escondido,
y salía con un oficial del ejército rebelde que estaba infiltrado con nosotros, que fue al campamento varias veces, que nos movimos con él en La Habana sin problema, y entonces fue el que nos delató. El capitán se llama Jimagua, Heriberto Hernández, Jimagua, de la tropa Che Guevara, y bueno, nos echó para adelante. Entonces, al primero que van a coger es a mí, y se me suben, yo estoy en un 5º piso en La Habana Vieja, y me tocan en la puerta, y una de las mujeres de la casa abre la puerta, y le dijeron, dígale al asturianito que salga con la mano en alto. Y ella dijo, aquí no vive nada más que mi padre y mis hermanos y yo y mi mamá. Y dijo, la empujaron, se metieron. Entonces yo estaba sentado atrás en la sala porque yo tenía preparado para tirarme por un balcón a una azotea y tirarme a otra azotea hasta la calle. Pero cuando llegaron, se metieron ya que me encañonaron ahí y me dijeron, date preso. Digo, yo no tengo por qué, ¿cuál es la situación? Dice, no, tú eres fulano de tal, tú eres el capitán Rubén el Asturiano. Y le dije, mire, compañero, yo me llamo Sabás Pumán López, soy del batallón 122 de Oriente, mire mi identificación aquí. Me la cogieron, me la rompieron y me dijeron, vamos a ver si cuando llegue a Seguridad de Estado tú vas a decir eso. Y bueno, eso fue lo que dije hasta que llegué a la G2 de Santa Clara. Cuando llego a G2 de Santa Clara, yo voy con el nombre mío, Sabás Pumán López. Díceme, cuando llego a ayuno, que ahora casualmente viene de visita aquí, que ahora es anticomunista, y estaba de jefe de oficial de guardia en G2. Cuando llegaron, dice, ¿tú conoces a este? Dice, sí, este es el capitán Rubén el Asturiano. Y yo le dije, yo señor, no lo conozco. Usted dice, pero ¿te acuerdas de todos los bailes que cogimos juntos cuando yo estaba destacado en Aguada, que nos íbamos juntos a los bailes por ahí a bailar y a fastidiar por la noche y eso? ¿Tú no te acuerdas? Cuando el último baile que fuimos fue en casa de Castro, ¿te acuerdas? Y yo le dije, mire señor, yo no lo conozco a usted ni me interesa quién es usted tampoco. Y entonces, bueno, pues me metieron para el calabozo ahí, incomunicada, me desnudaron completo, me metieron en una celda fría allí sin nada, una cama con el alambre pelado, llena de chinchas y de esas cosas, pero bueno, yo soy un hombre que me adapto a cualquier situación enseguida. Ya vinieron los procesos de interrogación, condenado a pena de muerte ya, y vinieron todos los procesos de interrogación y eso, que fueron bien difíciles. ¿Cómo fueron esos procesos que le hicieron? Mira, yo no te voy a abundar mucho en esto porque el que no ha pasado por esto, no cree esto. Ahí te cogen, empezando porque cogen y te desnudan y te ponen arriba un hormiguero bien, ¿tú sabes lo que es hormiga? Esos hormigueros que salen en la tierra así, que pican muy fuerte. Te desnudan, a mí no me lo hicieron. Te desnudan y te ponen arriba de un hormiguero de eso desnudo. Ya tú sabes cómo es eso. Sin calzoncillo ni nada. No, desnudo la pelota. Y entonces a mí no me lo hicieron. A mí lo que sí me hicieron muchas torturas de golpiza. Me trataron de sobornar haciéndome ofertas, de que me incorporara al ejército y todo eso. Y yo le dije, cuando ya me tenían, ya como los 20 y pico días que me tenían, me tenían una celda 1, con una luz de eso, un bombillo de 500 bujías de eso, ahí arriba en el cuartico ese cerrado, y eso lo pone a uno descontrolado completo. Pero yo lo que me adapté fue que me ponía boca abajo para que la luz no me atrofiara mucho. Y entonces te sacaban a cualquier hora de la noche. Te sacaban ahí y te decían, mira, esto lo vamos a fusilar esta noche, y te lo paraban. Me acuerdo que Vicente Piche Catalá, un manquito que era la guerrilla de nosotros, lo sacaron, que lo tenían atrás. Y cuando la noche que lo fueron a fusilar, lo sacaron, y porque dijo que quería verme. Y entonces lo pararon frente a la celda mía. Y cuando se me paró militarmente y me dijo, me voy a morir, como decía Felo el Asturiano, que había que morirse. Voy a morir con los que tenemos los hombres de verdad. Y así fue. Y entonces lo esposaban ahí delante de uno, los torturaban, te llevaban allá a los pelotones de fusilamiento, te fusilaban los que tenían al lado y te viraban para atrás, te metían en la celda y te golpeaban, te hacían de todo. Por ejemplo, la comida, ellos nos daban un poquitico de carne rusa así, y un pancito y un caldito. Y entonces te traían así los platos de arroz, frijoles con bistec y todo eso que nos gusta a los cubanos.
y te decía, mira, si hablas te lo vamos a dar para que te lo comas pronto. Y yo, por ejemplo, la segunda vez que me lo hicieron, le dije, mira, yo no estoy aquí por comida, yo estoy aquí por un ideal y voy a morir por un ideal. Y entonces me dijeron, tú eres muy guapo, ¿verdad? Y yo no soy guapo, pero cuando haya un hombre que dé un paso al frente donde hay que poner lo que tienen los hombres, yo lo sé dar. Y lo voy a poner. Entonces vino el jefe de seguridad que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de él ahora, caramba. Yanni. Me dijo, tú eres muy guapo, ¿verdad? Y yo, no, yo no soy guapo, yo soy igual que todos los hombres. Soy un hombre humilde, y me dijo, yo voy a dirigir el pelotón de fusilamiento tuyo. Le digo, no, si me permiten, yo lo voy a dirigir porque yo soy muy hombre y muy macho para saber afrontar cualquier situación. Entonces viró y se fue. Me dijo, ok, vamos a ver si eso es verdad. Y bueno, gracias a Dios, puedo darle gracias a Dios porque en el presidio político de Cuba, donde habíamos 100 y pico mil presos políticos, no hay un solo individuo que pueda decir, Rubén el Asturiano me echó para adelante. Estaba convencido que me iban a fusilar y me preparé para eso. Y bueno, le agradezco mucho a Dios porque yo le pedí a Dios que me diera fuerza para que mis hijos no tuvieran que vivir abochornados mañana de mí. Y gracias a Dios me lo concedió y se lo voy a agradecer toda la vida. El hombre ese que lo chivateó usted, ¿cómo se llama? Perdón. Heribere. Bueno, podemos regresar a eso. Sí, pero no me acuerdo. Él es Hernández de apellido y le decían Jimagua, era el capitán Jimagua. Entonces, dígame, yo entiendo que su papá también murió en... Sí. ¿Cómo fue eso? Mi papá el 8 de marzo, donde el día que lo mataron a él, que como le dije anteriormente, mis hermanos se fajaron ahí en el lado de la finca, en el de la finca nosotros. Mi papá estaba dando de vuelta a las otras fincas y cuando sintió el tiroteo en la finca vino corriendo para la casa porque se veía el movimiento, el humo de las municiones y ese veía que era en el área. Entonces cuando mi papá fue a entrar al batey así, lo ametrallaron así, lo cortaron así, a él montaba un mulo alazán muy bonito, lo cortaron así, por aquí así que Dios ampare, lo cortaron con las ametralladoras a él y al mulo. Y entonces cuando se reunió el partido por la noche en Aguada, dijeron, bueno, sabemos que hemos matado al mejor hombre, sabemos que hemos matado al mejor hombre que tenía el término de Aguada de pasajeros, pero lo hemos matado para que sus hijos, los asturianitos, toda la vida tengan que acordarse que los matamos por cuenta de él. Y él era muy anticomunista también. ¿Usted vio cuando lo mataron? No, yo estaba alzándome ya, ese día nos alzamos nosotros, un grupo. ¿Cómo usted se enteró de lo que había pasado? Bueno, pues yo llego a la Romana por la mañana y empezó el combate allí a una milla de la Romana donde yo pesaba caña. Empezó el combate allí y ya yo sabía que la guerrilla de mi hermano se estaba moviendo por esa área esa noche. Y entonces, bueno, traté de meterme en el combate a ver si me incorporaba a la guerrilla, pero no me fue posible porque estaba cercado aquello ya y no me fue posible incorporarme. Entonces regresé a la Romana, le dije a mi hermano que trabajaba conmigo, vámonos que ahora mismo nos vienen a buscar a nosotros. Perdón, y mi hermano me dijo, sí, vámonos. Mi hermano Eloy, ¿no? Entonces nos incorporamos rápidamente, de ahí nos fuimos y nos dirigimos a los lugares donde íbamos a hacer contacto con la guerrilla de mi hermano y con la misma buena suerte que la guerrilla se dirigió al mismo lugar que íbamos nosotros. Y a las 2 de la mañana ya yo estaba reunido con mi hermano y la guerrilla. Y ahí nos reincorporamos, bueno, pues a empezar a trabajar de nuevo. ¿Cómo se llama su papá? José Gonzalo Teja, el asturiano. A propósito, que el gobierno cubano son tan desvergonzados que dicen que en Cuba no hay desaparecidos. Mis hermanos los mataron en el 63 a mi padre y todavía nunca nos han querido entregar sus cadáveres. Cuando a mí me pusieron en libertad en Nieves Morejón, en Las Villas, sí, yo fui a ver a Seguridad de Estado, al jefe de Seguridad de Estado, un tal Oreste Pérez, un chiquitico así acomplejado. Le dije, mira, yo me voy para los Estados Unidos, yo quiero antes de irme llevar a mi padre y a mis hermanos para el Panteón de la Familia y para tenerlos allá. Y me dijo, no te los vamos a entregar nunca. Y le dije, Oreste, ¿cuál es el motivo que ustedes tienen que ni a los Castro? Los Castro son un muchacho de la zona de nosotros que mataron también alzados.
ni a los Castro, ni a mis hermanos, ni a mi padre, ustedes no lo quieren entregar. Me dijeron, mira, ustedes no se van a dar el lujo de que Aguada de Pasajeros nos meta una manifestación grande si le entregamos los cadáveres de tu padre y tus hermanos, porque no les vamos a dar ese gusto ni se lo vamos a aceptar. Y dije, mira, yo te prometo que yo me lo llevo, lo velamos en casa de mi hermano por la noche, que está cerquita del cementerio, y por la mañana lo depositamos en el panteón de la familia y ya no pasa más nada. Me dijo, no, ese gusto no se lo van a dar ustedes. No te lo vamos a entregar ni ahora ni nunca. Entonces le dije, Oreste Pérez, acuérdate que las piedras rodando se encuentran y yo regresaré a Cuba algún día. Y me dijo, ok, cuando regrese nos veremos a lo mejor. Y no, y mi hermana en Cuba ha hecho gestiones a ver si todavía no se lo quieren entregar. Y eso que el gobierno se jacta de decir de los derechos humanos, se jacta de decir de que en Cuba no hay desaparecidos y todas esas cosas. Y mira el caso que tenemos con mi familia. Nosotros, entre nosotros, los alzados, las armas se las quitamos cuando teníamos combate al ejército, a las milicias, y los descuidos que ellos tenían, algunos asaltos a cuarteles y eso, se cogieron algunas armas, y eso, pero nosotros, eso de que éramos agentes de la CIA ni que trabajábamos para la CIA, no. Yo tenía aquí varios familiares y eso, pero no teníamos conexiones de esa índole con ninguno de ellos aquí. ¿A dónde estaba usted cuando Playa Girón? Estaba preso. Yo fui de los 3 individuos que Seguridad de Estado mandó a coger el de Girón desembarcó el 17 y el 16 Seguridad de Estado mandó a coger 4 individuos. A Manuel Araujo, mi primo, a Emilio Díaz, a mí, Rubén Gonzalo, y a José Gonzalo, mi hermano. Seguridad de Estado nos mandó a coger, mi hermano se le fue a la milicia y yo caí de infragantón, me cogieron de jamón, de verdad. Y bueno, ahí tuvimos todo ese proceso de Girón preso, incomunicado en las barracas de pollo y todas esas cosas. Mire, es la opinión de alguna gente que ustedes lo infiltraron, por eso una de las razones que no pudieron tener éxito es porque la gente de Castro siempre tenía a alguien infiltrado entre ustedes. ¿Ustedes tomaban precauciones contra eso? Sí, siempre se tomaban, pero por ejemplo, este individuo que era capitán, que estuvo en la sierra y que fue por uno de los grupos de los movimientos más fuertes que había en La Habana, que fue el conecto de nosotros aquí y que nos llevaron muchas armas, ese no fue investigado por el proceso nosotros, porque nosotros, todos los individuos, cuando iba a entrar un individuo a la guerrilla o a trabajar en los grupos clandestinos con nosotros, le hacíamos una buena investigación para saber si de verdad que el individuo era puro o no era puro. Y a nosotros gracias a Dios, ningún individuo se nos infiltró en el campamento. Porque hubo uno que estuvo con nosotros, que bueno, luego se aflojó en Seguridad de Estado y eso, pero eso para mantenerse con los procesos de tortura que tiene Seguridad de Estado, no son todos los hombres los que lo pasan. Cuando tienen responsabilidades como tenían él y muchos más, yo tuve una responsabilidad, pero bueno, gracias a Dios me alumbró y no tuve ese problema. Pero bueno, pues él habló lo que podía hablar, lo que no debía hablar, lo habló. Pero bueno, estaba condenado a pena de muerte también, no lo fusilaron. Pero no estaba bien convencido por lo que luchaba, me imagino yo. Una de las personas con que yo hablé me dijo que es su opinión que una de las razones que ustedes no pudieron lograr lo que ustedes querían era porque fueron premaduros. Se alzaron muy rápido, tenían que haber primero organizado más, acumular más armas, tratar de coordinar todos los grupos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Yo discrepo en eso porque efectivamente los primeros grupos que se alzaron prácticamente estaban desarmados, pero la lucha hay que empezarla a como dé lugar. Si usted se empieza a acomodar mucho y esto y lo otro, me parece que sí, hay buenas posibilidades de triunfar cuando usted entra con todos los pertrechos y todas las cosas que necesita. Tiene muchas más posibilidades, pero en aquel tiempo la gente estaba quizás un poco inmadura, pero muy deseoso de combatir y luchar contra el sistema. Okay. ¿Qué fue su reacción de Playa Girón? ¿Es la opinión de alguna persona que
debía haber visto a coordinación con Playa Girón y las personas en el Escambray. Es correcto. ¿Qué es su opinión de que eso hubiera sido efectivo? ¿Y por qué? Sí, si ellos se hubiesen conectado con la gente que en el Escambray en ese tiempo habían 4,000 y pico alzados, si ellos en vez de desembarcar Playa Girón, ellos hacen un desembarco por Trinidad y otro por Playa Girón, se hubieran unido al Escambray, donde había un territorio libre prácticamente y donde había muchas montañas, y hubieran mantenido 72 horas, inmediatamente el gobierno americano y los gobiernos de las Naciones Unidas, eso lo hubieran reconocido el gobierno en armas a la gente que fue por Girón y a los alzados del Escambray. Mire, yo entrevisté a Howard Hunt, uno de los principales organizadores de la CIA de Playa Girón, y él me comentó que le encanta Cuba, le encantan los cubanos, y que le duele mucho que que haya fallado el plan de ellos, que se lo cambió Kennedy. Correcto. Pero también él dijo que los cubanos tenían mucha tendencia de hablar mucho y que por eso la seguridad de lo que iba a pasar no hubo el secreto que debía haber visto. ¿Qué es su reacción de ese comentario? Quizás tengamos fama de que hablemos un poco, pero cuando somos responsables en las cosas de la lucha y la causa de Cuba, somos bien reservados. Y yo, con el mayor respeto de ese señor, que lo admiro mucho, aunque no lo conozco y eso, porque bueno, estuvo involucrado en la causa de Cuba, yo la responsabilidad del fracaso de Playa Girón se lo he hecho únicamente al gobierno de John F. Kennedy. ¿Por qué? Ellos se comprometieron de que nos iban a dar el techo aéreo y no lo dieron. Y eso fue el fracaso de Playa Girón, porque los invasores tomaron Playa Girón hasta Covadonga. Bajaron sin techo aéreo, ni equipos de tanquería pesados, ni nada de eso. Y para ir a un desembarco hay que llevar un buen techo aéreo y luego una infantería bien competente. No quiero hablar mucho de Playa Girón porque esto no es un cuento de Playa Girón, Sí. pero hay una conexión. Sí. Cuando usted estuvo alzado contra Castro, ¿hubo algún tiempo que usted esperaba que aviones, que cayera armas o No, ayude no. usted? Nunca No. usted estuvo en eso. Yo entrevisté 2 de los pilotos que hicieron eso, pero usted lo hubiera ayudado, ¿usted cree? Eso nos hubiera ayudado muchísimo, porque nos hubieran tirado armas, nos hubieran tirado parques de todo tipo de municiones, medicinas que nos hacían falta para curar heridas y todas esas cosas. Y nunca tuvimos ese privilegio. Aunque yo sé que en el Escambray sí se trató de hacer eso y bueno, pues creo que fracasaron en ese intento, ¿no? Pero eso nos hubiera sido muy importante, porque cuando usted no tiene que estar contando el parque para tirar en un combate, usted tiene las posibilidades de avanzar mucho más. A que si usted tiene un poco parque, usted tiene que tirarlo cuando es efectivo, que va a ser el efectivo, porque si no se queda sin parque. Entonces tiene que calar bayoneta y ir a trabajar, a pelear con bayoneta calada. Y el enemigo le está tirando con todo tipo de equipos sofisticados. ¿Qué usted cree, mirándolo ahora de la perspectiva de tantos años, qué hubieran podido hacer usted distinto para tener éxito? Apoyo. ¿De quién? Apoyo, de que nos hubieran dado apoyo aquí a los cubanos. Porque yo soy de la tesis. Aquí hay muchas personas que dicen, no, el gobierno americano no hace por Cuba. Los que tenemos que hacer por Cuba somos nosotros los cubanos. Y ahora sí, lo que yo sí no estoy de acuerdo, porque ellos siempre nos aprietan, nos cercan para que no podamos luchar. No sé cuál es el inconveniente, cuál es la razón que hay para eso, pero sí, nosotros lo que necesitamos es que nos den ayuda y que nos apoyen. Nosotros no queremos que los soldados americanos vayan a morir allí, porque ellos no son cubanos. Los que tenemos que ir a morir en una playa para liberar a nuestra patria somos los cubanos. Entonces, ¿usted cree que en esos días el gobierno de los Estados Unidos debía haber apoyado a ustedes? Correcto. Sí. Nada más que darnos el techo aéreo es lo que necesitamos. Porque si ellos toman, si los invasores de Girón toman, por ejemplo, territorio, tierra firme, porque Playa Girón es ciénaga todo, toman territorio libre, eran muchos los miles de hombres que se le unían a la invasión. Yo siempre las 2 veces que me he alzado convencido de que voy luchando por un ideal y que voy luchando por lo mejor para la patria, para mi pueblo, para que yo quiero que mi pueblo viva con libertad y democracia, y que todo el mundo pueda llevar el pan diario de cada día a su casa, a sus hijos y a su familia.
y que todos tengamos derechos y obligaciones para con la patria. No creernos que tenemos nada más que derechos, no, tenemos obligaciones y debemos de cumplirlas al 100%. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en la prisión? 18 años. ¿Y el juicio de usted cómo fue? ¿Fue en una corte o fue en una montaña? No. A nosotros nos llevaron a la audiencia de Santa Clara, éramos 6 alzados y un colaborador, y a los 6 nos pedían pena de muerte. Y al colaborador 30 años. Al colaborador le echaron 20 años, a nosotros nos echaron 30 años de trabajo forzado en las canteras de Isla de Pino, en Cuba. Isla de Pino fue donde estuvo el presidio político más peligroso para el gobierno cubano, donde estaban todos los oficiales del ejército rebelde, del ejército constitucional y de nosotros los oficiales de las guerrillas. Usted dice que usted lo llevaban a ver a sus amigos a fusilar. Correcto. ¿Qué impacto eso le tenía a usted en su mente? ¿Lo ponía más determinado o lo disgustaba o de todo? Mira, psicológicamente es como tú vayas preparado. A nadie le gusta morirse. Pero si tú sabes que vas a pasar por ese proceso, pues tú psicológicamente te preparas para pasar el proceso y tratándolo de pasar con la dignidad y el decoro que le corresponde a un militar. Entonces hay quien no puede tener ese control y hay que respetar eso, ¿no? Porque hay quien se pone a llorar, quien se pone a gritar y eso, pero bueno, eso se respeta, porque el que no ha pasado por eso no puede decir que yo lo hago o no lo hago. Ese es un momento muy difícil de la vida de cualquier ser humano y yo respeto las posesiones por difíciles que hayan sido y flojas que hayan sido. Ante esos señores me quito mi sombrero y los respeto mucho, los que estén muertos y los que estén vivos igual. Porque yo sé que eso es bien difícil y hay que respetar eso, por lo menos yo. Mira, le quiero hacer otra pregunta. Yo he leído mucho de la Guerra Civil de los Estados Unidos, que empezó en el 1861. Y una de las cosas que a mí me asombra es el odio tan grande que había entre el norte y el sur. Y se dividieron hasta la familia y las familias se iban se fajaron contra uno a otro. El país estaba completamente dividido, 600.000 muertos en la guerra civil. Hasta hoy en día todavía en el sur, todavía hay gente que se consideran parte del sur, 140 años. Sí. Entonces, cuando yo pienso del Escambray, me recuerda de la guerra civil de los Estados Unidos, porque yo veo que había tanto odio en los comunistas. ¿Por qué los cubanos se mataron así tanto? ¿Qué es lo que había en la mentalidad, en la historia? ¿Cómo se explica eso psicológicamente, sociológicamente? ¿Qué explicación hay para eso? Mira, nosotros los alzados del Escambray y el llano, yo en esta última guerra contra Fidel estuve todo el tiempo en el llano. La zona de nosotros fue una zona maravillosa, porque tuvimos la colaboración del 95% del campesinado y la clase pobre. Tuvimos el apoyo para darle comida a las guerrillas, para resolver ropa, zapatos, medicina, todo lo que fuera necesario. Habían como por ejemplo 2 o 3 familias que eran buenas familias, pero bueno, se metieron en el comunismo y habían 2 o 3 familias nada más que no se podía contar con ellos. Pero el municipio de Aguada Pasajero es el segundo en extensión territorial de Cuba y el 80% del pueblo estaba a favor de la lucha y el campesinado, te puedo decir que el 95% estaba colaborando de una u otra forma con las guerrillas. Nosotros por ese lado nos sentimos orgullosos de nuestro municipio. Y la zona, entonces el gobierno cogió todas esas familias que no estaban de acuerdo con el gobierno, las desalojaron, las montaron en camiones militares y se llevaron para Pinar del Río o La Habana y las desalojaron la zona. Pero siempre quedaron familias que ayudaron. Y entonces, bueno, el alzado tiene que tratar de mantenerse por sí propio. ¿Usted fue testigo de los desalojados? Bueno, estaba para eso. Estaba alzado en ese tiempo. Y le puedo decir que soy testigo prácticamente porque mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñadas, las montaron todas en camiones del ejército y con la ropa que tenían puesta se las llevaron para Miramar en La Habana. Y la zona mía casi toda fue desalojada en cuestión de 2 o 3 días. Venían los camiones del ejército, las guaguas y parqueaban ahí y empezaban a montar las familias. No importa que usted haya un enfermo,
Asimismo lo montaban en la guagua, en los camiones del ejército y para La Habana, o Taco, en Pinar del Río. ¿La familia de usted para dónde la llevaban? Para Miramar, en La Habana. Y la propiedad de ustedes simplemente. Intervinieron militarmente las 3 fincas de mis padres, las intervinieron militarmente en ese momento. ¿Y no le dejaron ninguna parte? No. Nosotros fuimos intervenidos militarmente. ¿Cuál era el tamaño de la finca de Nosotros teníamos 28 caballerías de tierra. 5 años después le dieron a mi mamá un apartamentico en el pueblo de Aguada de Pasajeros, y mis cuñadas y mis hermanas y eso, pues fueron a vivir a casa de la familia de los esposos y esto y lo otro, y así sucesivamente con todos los familiares de los demás amistades y no amistades de nosotros que desalojaron del pueblo de nosotros. El pueblo de nosotros, le puede decir que de campo desalojaron el 80% para Miramar y Pinar del Río. ¿Y cuál es la motivación por desalojar? Bueno, pues que los alzados no tuviéramos contacto con ellos y no tuviéramos suministro. ¿Y qué hicieron ellos con esa propiedad? ¿Quién se la dieron? Por ejemplo, hicieron cooperativas, pero por ejemplo en la finca de nosotros eran fincas de ganado y de caña y frutos menores. Empezaron a pasar las picadoras y a sembrar trigo. Sembraron trigo 3 años y no cogieron ni una espiga de trigo, porque ellos lo que saben es destruir nada más, ellos no saben construir. Entonces ustedes tuvieron una finca por décadas que daba, yo no sé, fruta o vegetal. Sí, nosotros nos dedicamos a ganado, frutos menores y caña. Y entonces tuvieron éxito con eso por décadas y décadas, y en 2 o 3 años llegan los comunistas y la cagan. Sí, ellos sí. Educados en español, pero... Ellos llegaron, intervinieron y destruyeron todo. La ganadería nosotros la destruyeron, mataron el ganado, llegaban a la finca y mataban los toros de padre a tiros. Bueno, para hacer daño. En vez de cogérsela para ellos beneficiar de ella, los matan. Sí, beneficiar el pueblo, como ese es el cuento de ellos, que lo hacen para beneficio del pueblo. Pero no, lo que hacen es destruir al pueblo, porque si usted progresa, el pueblo progresa. Y entonces ese es el lema de ellos, que son buenos para ayudar al pueblo y a la clase baja y todo eso, pero es todo lo contrario. Después que usted salió de la prisión, ¿cuánto tiempo estuvo en Cuba antes de venir para acá? Tuve 1 año, 3 meses, porque yo tenía la causa abierta y no me daban salida. ¿Llegó a ver a la finca donde usted vivía antes de eso? No fui porque, ¿cómo se llama? Yo tenía cierta restricción para moverme por el gobierno. Y entonces no fui, me iba a dar mucho sentimiento ver también aquello lo destruido que estaba, porque modestia aparte nosotros teníamos un batey muy bueno. Un batey se quiere decir en el campo, lo que son todas las casas de familia. Todas las casas de nosotros estaban con agua adentro, ¿cómo se llama? Piso cemento, y teníamos un batey bastante progresivo y bastante bueno. Y esto que le estoy diciendo no es porque se lo estoy diciendo a usted, porque muchas personas que me conocen van a oír esto y van a decir, ¿es verdad o no es verdad? Y yo quiero que cuando alguien de los que vea este programa, después este documental, vea y diga, no, el asturiano dijo lo que es verdad, no dijo lo que es mentira, porque yo no acostumbro a decir lo que no es verdad.